sea, desde la redistribución arquitectónica al contenido, a la manera en que el visitante recorría el museo, iba aprendiendo la lógica del evolucionismo, del progreso y de la complejización creciente. Eso era una manera de disciplinamiento asociada a la escuela y a la lógica de la época, a la cosmovisión de esa época. Ese era el ciudadano que se buscaba formar. El Museo de la Plata, en el Británico, en todos los museos de la época. En lo de ciencias naturales. Un poquito más rápido. Hay un par de ejemplos más que, digamos, en los museos históricos surgen los museos históricos nacionales, porque lo que se requiere en ese momento también es dar razón de las historias de los estados-nación que acaban de surgir. Nosotros, que la historia es una construcción, como se dijo varias veces ayer, la historia es una construcción, no es una construcción ingenua, es una construcción política. Se decide qué se dice y cómo se construye la historia. Nosotros tenemos, bueno, yo vengo de la región pampeana, pero en la región pampeana lo típico es, bueno, nosotros tenemos una historia muy reciente, nosotros somos un país muy nuevo. Todos aquellos que sean nietos, bisnietos de inmigrantes, sabrán o habrán visto que en gran parte de Argentina hay asociación abrucesa, la asociación familia piemontesa, porque los que venían, aunque vinieran del Estado-Nación italiano, se consideraban aún de los viejos países, porque en sus estructuras mentales aún el Estado-Nación italiano no existía, como tampoco existía el Estado-Nación español, porque aunque ya existían, desde hacía muy poco, los Estados-Nación surgen en el mismo momento, con diferencias de décadas, pero surgen en el mismo momento histórico. No es que hay Estados-Nación desde hace 500 años, 600. Los Estados-Nación surgen más o menos a lo largo del mismo periodo de tiempo. Y los ciudadanos de esos Estados-Nación tardan en reconocerse miembros de esos Estados-Nación. Se siguen representando a sí mismos como miembros de Piamonte, de Galicia, de Cataluña. Que lo hagan ahora tiene que ver con otro proceso histórico en este momento. Pero en el siglo XIX hasta principios del XX lo hacían porque en sus cabezas seguían siendo anteriores a los Estados-Nación. Los museos históricos nacionales tienen que ver con la necesidad de educar a los ciudadanos en esto. Bueno, ahora somos un Estado-Nación y nuestra historia es esta. En los museos de arte tampoco ha sido ingenuo la distribución, estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? La distribución en las paredes, la distribución lineal de determinadas escuelas o de determinadas cronologías, porque todo eso nuevamente al ciudadano lo educaba en una lógica que se daba por sentada. Primero viene esta forma de arte, después viene esta otra, después viene esta otra. Todo eso instala en la cabeza inconscientemente la idea de que el progreso y la complejización es inevitable. Están todos tan callados que me asustan. Y eso va pasando con las distintas tipologías de museo. Y mejor paso a otra cosa. Bueno, el Museo de La Plata, una foto de época, esta curva que les decía. Y bueno, para ir cerrando ya esta cuestión, esta parte, vamos a nombrar, además de, bueno, ahora Paola va a hablar de Tomislav Szola, ya nombramos a Stransky, también, bueno, ella va a hablar de Tomislav Szola en relación a Jacob von Blam, pero también hay otra gente que trabaja en teoría museológica, que produce y construye teoría museológica. Uno de ellos es Tony Bennett, que no es el músico, sino que es un sociólogo australiano que trabaja en estudios culturales, y que él en realidad retoma a otro autor, que es un historiador del arte, en realidad un artista, que es Douglas Crean, que tenía un artículo que se llama Sobre las ruinas del museo, donde Crean cuestiona determinadas cosas, habla de Foucault, un filósofo digamos de posmoderno, y Crean plantea algunas cosas que a ver le resultan interesantes y retoma eso y lo profundiza. Lo que va a decir Bennett en síntesis es que en el con la modernidad, desde fines del siglo XVIII y a través de todo el siglo XIX, lo que se estructuró fue un complejo expositivo. Ese complejo expositivo para Bennett está conformado como una estructura de disciplinamiento de los ciudadanos, pero como una estructura, como una serie de instituciones de disciplinamiento blando, no duro como la cárcel, o como el hospicio, sino una estructura de disciplinamiento blando. Él pone dentro de estas instituciones de disciplinamiento blando a los museos, a las ferias y exposiciones universales, que arrancan en el siglo XIX, a las grandes tiendas, a los grandes almacenes, a las tiendas departamentales,
Macy's, Falabella, Macy's, Harrods, todas esas, perdón, Lafayette, Gatti Chávez, todas esas estructuras, esas instituciones, lo que va a decir Bennett es, comparten las mismas lógicas distribucionales y disciplinan a los visitantes, a los usuarios, a los consumidores, depende del rol que estén jugando, en un cierto transitar por ciertas arquitecturas que todos llevan a lo mismo, al disciplinamiento físico y al disciplinamiento intelectual. Todos empiezan a transitar por un mundo que es muy similar. Cualquier similitud hoy entre ciertos nuevos edificios de museos, ciertos shoppings y ciertas grandes galerías, tenemos para equiparar con el tema de Bennett. Bennett ha complejizado un poco más esta postura del complejo expositivo, pero es extremadamente interesante porque es comparable con lo que ocurre hoy, el tema del complejo expositivo. Una postura un poco más, menos dura, una de las posturas blandas, que es de las que le gusta más a Paola, es la del antropólogo James Clifford. hago James ahí Clifford, una sí. intervención pequeña. Creo que al principio yo les dije que nosotras estábamos... me olvidé ya. Al principio yo les dije que nosotros estamos parados, trabajamos las dos dentro de la misma teoría, ¿sí? Nosotras, nuestro marco teórico tiene que ver con las museologías críticas. Entonces dije que estamos dentro de la misma vereda, pero en baldosas distintas. Entonces, esto de las baldosas distintas es que yo tengo podríamos decir, una postura un poco más... Ella es conciliadora y yo soy confrontativa. Vamos a decirlo con todo. Así una postura un poco más dura, una postura un poco más blanda, pero las dos desde una mirada crítica. Y justamente estos dos autores que seleccionamos también tiene que ver con eso, sobre todo para repasar esta cosa que conversamos al principio, que es bastante duro, dentro de una ciencia o un campo del saber, como es el caso de la museología. Hay distintas teorías críticas, ¿sí? Las dos tenemos una postura crítica, trabajamos autores en común, autores diferentes, pero tenemos nuestras diferencias, puntos de contacto y diferencias. Y lo mismo podemos seguir construyendo dentro de una teoría crítica, ¿sí? Aunque muchas veces se habla de museología así en singular, museología crítica, en verdad lo que existen son enfoques críticos aplicados a museología. Digamos, yo dudaba, lo que pasa es que uno, para simplificar, tiene que sacrificar algunas cuestiones de pureza en lo que está diciendo, y la gente de las ciencias sociales son muy pesados con eso. Por eso cuando digo Foucault, digo un filósofo posmoderno. Si algunos de mis amigos de filosofía me escuchan, me quieren matar, porque, digamos, no sería correcto, pero bueno, es una manera de decirlo. En realidad lo que tienen, digamos, desde Benjamin, desde la Escuela de Frankfurt en adelante, que digamos, es el inicio de la teoría crítica, hay muchas variantes de teorías críticas, no hay una sola teoría crítica. Lo que podemos decir que la teoría crítica, no solo en museología, la teoría crítica aplicada a cualquier campo o disciplina, lo que comparten, así, dicho brutalmente, es una crítica al capitalismo. El capitalismo como sistema de ordenamiento y disciplinamiento. No lo ven de las mismas maneras todos. Cuando uno habla de Benjamin, no puedes pensar que Adorno decía lo mismo, que Foucault decía lo mismo, que Baudrillard decía lo mismo, porque no decían lo mismo. Parece que hablan de lo mismo porque tienen esta crítica al sistema. Eso es lo que comparten, pero la manera en que lo critican, que lo ponen en crisis, no es la misma. Y las respuestas que dan a sus posturas tampoco son las mismas. De hecho, muchos de estos intelectuales han sostenido discusiones públicas entre ellos en relación a yo no estoy diciendo lo que dice él, y él dice yo tampoco digo lo que él dice. Lo que estamos diciendo es esto otro. No decimos lo mismo y no proponemos lo mismo. Entonces, en museología particularmente hay que tener mucho cuidado porque a veces sí se citan en las mismas líneas a intelectuales que no dicen lo mismo, que de hecho sostuvieron discusiones entre ellos, porque no estaban hablando de lo mismo. De hecho hay muchos artículos circulando dentro de lo que se denominaría la museología crítica, que hay que tener este cuidado a la hora de prestar especial atención en este sentido y irse a los autores originales para luego volver a leer y aplicarlo al campo de la museología. Porque son sutilezas, pero sutilezas que marcan las baldosas, como decíamos al principio, ¿sí?
es como pensar, no es religión, pero la religión suele ser interesante para poder usarla como un campo de comparación. No es lo mismo, digamos, decir, bueno, pues somos todos cristianos, un protestante, un bautista, un metodista, un católico apostólico romano, si está bien, son todos cristianos, pero no dicen lo mismo. Comparten un punto en común, pero la manera en que ven ese punto en común y cómo lo piensan, cómo lo sienten, cómo lo creen y cómo actúan en consecuencia no es la misma. Y en esto pasa lo mismo. Digamos, el plantear una crítica, una puesta en crisis de las ideologías y las herramientas de dominación del capitalismo, eso lo tienen en común. Pero cómo ven eso, cómo actúa el sistema y qué es lo que se puede hacer con eso es diferente. En el caso de Clifford, que es más optimista, digamos, también plantea esto. El museo para él ha sido históricamente una herramienta, un instrumento de dominación por parte del capitalismo. Pero lo que él dice es, bueno, pero con esto una vez que entendemos esto podemos hacer algo positivo con esto. Dice, él toma esta categoría de Mary Louise Pratt, la idea de la zona de contacto, que Pratt trabaja en otras cosas. Lo que él plantea es que, así como por ejemplo en el caso específico de él, que es antropólogo, que trabaja en museos con colecciones etnográficas o arqueológicas, lo que dice es que el museo puede operar como una zona de contacto intercultural. Así como históricamente ha relatado, ha servido como un instrumento para contar una historia de los otros, del otro cultural, desde nosotros, desde la sociedad dominante, tampoco se trata, dice él, de decir, bueno, ok, borramos toda esta historia que construyeron los dominadores y ahora ponemos la otra historia. Dice, para él, en realidad, lo mejor, su toma de posición, es que el museo opere como una zona de contacto, que se encuentren distintos, todas las partes interesadas en la colección que sea o en los relatos que sean, y que dialoguen interculturalmente y produzcan nuevos sentidos y nuevas formas de comunicar. Específicamente, digamos, él arranca con esto, estaba en X museo, no importa, en la costa noroeste de Estados Unidos, trabajaba en un museo donde había colecciones arqueológicas que habían venido de la expedición de Rasmussen al Ártico, que eran colecciones de restos arqueológicos y etnográficos que venían de un grupo étnico de los Tlingit que estaban ahí nomás, digamos, y que siguen viviendo ahí nomás, muy cerca del museo. Entonces en un momento Clifford le dice a los curadores del museo, che, podríamos hacer algo, podríamos llamarlos y ver qué es lo que quieren hacer con esto. Digamos, si quieren, ¿qué podemos hacer con esto? Que tengan una voz en relación con esto. Entonces hay una reunión que es muy conocida, es una referencia muy citada, hay una reunión que ocurre en los sótanos del museo, donde están los curadores. Clifford relata, dice que estaban bastante nerviosos porque estaban preocupados por el que viniera y dijeran nos los queremos llevar. Y había él y otro antropólogo más. Y había varios ancianos y ancianas, había varios referentes Tlingit ahí presentes también. Entonces, ¿qué hacen? Traen unas cajas con materiales, con restos, unas máscaras, y sacan una de las máscaras, se las ofrecen, y Clifford como antropólogo dice, yo lo que esperaba es que dijeran, bueno, esta máscara se usaba para tal y tal cosa. Y no, nadie dice eso. Cuando se pasan la máscara y empiezan a cantar, empiezan a hacer un canto, un relato mítico, que es uno de los cánticos, que es un estilo, una cosa muy habitual entre los Tlingit, y empiezan a contar una historia, digamos, una historia que no trata de la máscara. La máscara les dispara eso, porque es otra sociedad que tiene otras reglas y otras maneras de funcionamiento. Y de ahí en más, empiezan entre ellos, entre los Tlingit, a interactuar porque cosas que están cantando les disparan otras y les cuentan a los presentes historias de sí mismos, de ellos, no de la máscara, historias de sus historias. Y de hecho en uno de los cánticos, un elemento de caza o pesca, porque es un área de pesca de salmón, los lleva a cantar una historia que, bueno, esto es muy típico, que es del pasado, una cuestión mítica que ocurrió en un pasado X de su historia, pero que la vinculan directamente con algo que estaba ocurriendo en ese momento porque había restricciones, había normativas de restricción de pesca de salmón. Entonces ellos vincularon esos dos hechos históricos como si estuvieran ocurriendo continuamente. Entonces lo que a Clifford a partir de esto se le ocurre, esto está muy bueno, porque no es lo que yo esperaba, probablemente tampoco era lo que los Tlingit esperaban, pero se produjo un espacio que actúa como una zona de contacto intercultural. Y esto puede ser utilizado como una zona de contacto intercultural en sentido amplio,
no solo con un otro étnico, sino con distintos grupos de género, de grupos... Distintos públicos. Que haya, para Clifford, distintas voces que interactúen, dialoguen y produzcan un nuevo sentido, un nuevo significado. Ni uno ni otro, uno nuevo. Y creo que, esto también es para Paola, Andreas Huyssen, que es un intelectual alemán que es extremadamente conocido, ha venido varias veces a Argentina. Para Huyssen el museo es un medio de comunicación de masas. El rol del museo ha sido, y particularmente es hoy, el de ser un medio de comunicación de masas. ¿Qué es lo que comunica el museo a estas masas? Eso nos lo va a contar Paola, creo, en un rato. Y queremos cerrar con algo que Nelly de Carolis escribió y publicó en ISS en 1987. Hace mucho tiempo. Y esto está extremadamente vigente, en la misma línea de lo que hablábamos de Stransky. Y sí, lo voy a leer. Vieron que no puse mucho texto en las diapositivas. Es que no, porque en realidad como yo no veo, esa es la distancia en la que veo mejor, además es más grande, acá no veo. Las colecciones permanentes justifican el nacimiento de la vida pública del museo. Cuando el hombre comienza a sistematizar las diferentes funciones desempeñadas por los museos, se encuentra que detrás de las técnicas aplicadas, cuando clasifica, documenta, investiga, expone y educa, es decir, las técnicas, el trabajo práctico, la praxis, existe, y yo creo que siempre existió, un cuerpo completo de teoría que es la base que lo sostiene. Es ese cuerpo completo de teoría del que nos tenemos que volver conscientes. ¿Qué decisiones técnicas, prácticas estamos tomando en función de nuestra concepción del mundo, de nuestra teoría, de cómo pensamos que funciona la museología, que es la porcioncita del mundo que es la que nos toca transitar? Y hacemos un corte. ¿Corte? ¿Corte? ¿Lo que, ¿sí? Ok.